Nuestro invitado, el coronel Osvaldo Zapata, nos ha explicado que hay una serie de errores en las propuestas estratégicas. Pero nuestra preocupación, coronel, es hacerles saber a las familias cómo es que el narcotráfico los afecta, porque muchas veces las familias llevan esta carga en silencio, se autoculpan, pero en realidad es esta inexistente lucha contra el narcotráfico que hace que las drogas estén en las calles, en los colegios, y las familias sean cada vez más propensas o estén más expuestas a que un integrante de su familia caiga en la adicción de las drogas. ¿Qué es lo que está sucediendo, coronel? Ya, fíjese, era importante de todas maneras hacer esa antesala, ese preámbulo estratégico, si se llama, para que la gente, el poblador, se dé cuenta que los gobiernos los desprotegen, que realmente la sociedad, nuestros jóvenes, no están protegidos. ¿Por qué? Porque en estos momentos, por ejemplo, la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana responde a un problema de salud mental. Quienes nos asaltan en los restaurantes, quienes nos quitan los celulares en la calle, son gente que está drogada. Lo que significa que hay droga en el mercado, hay droga en la calle. Hay droga en los colegios, coronel. Hay droga en los colegios. ¿Y por qué no hay operativos diarios que nos hacen conocer que caen estos comercializadores en los colegios? Porque hay droga en los colegios. ¿Por qué? Porque sencillamente así nos duela, pero es la verdad. Nuestros gobiernos se dedican más que todo a lo que pueda remunerar políticamente. Entonces, ¿cuál es la acción? Así sea, digamos, pésima, pero ¿cuál es la acción que de otra forma va a permitir darle más aceptación a un gobierno? Es el Brain, no es Lima. Sin embargo, la droga acá está en Lima, está en los colegios. Acá en Lima, doctora, hay laboratorios. Así es. Acá procesan clorhidrato de cocaína. Y sin embargo, ¿usted ha escuchado de que hayan capturado a alguna organización criminal que se dedica a esto acá en Lima? Es que solamente capturan a los peces chicos, ¿no? No caen los peces gordos. Los peces gordos están muy protegidos, están muy blindados. Y están blindados desde el Estado, desde la política. Hemos visto que este flagelo ingresa también inclusive, miren, en las campañas electorales. Entonces, blindan, preparan el terreno para poder blindarse y poder hacer lo que quieran en el país. Los padres cuidan con mucho amor, educan a sus hijos, los llevan a los colegios, buscando un mejor futuro, ¿verdad? Hacen todo su esfuerzo, trabajan de sol a sol, tratan de llevar un pan a la casa, tratan de formarlos, pero sin embargo, si el gobierno o los gobiernos, ¿no?, cada uno en su época, no combate verdaderamente el narcotráfico está, como lo hemos dicho, en las calles, en las fiestas, en los colegios. Finalmente, ¿quién lleva la carga? Es la familia. Pues así es. Una persona adicta dentro de la familia es un drama que lleva a la debacle a toda la familia. Pero las familias no están entendiendo que ese es un problema, ¿no?, que debe de asumir el Estado a través de sus gobiernos con políticas públicas reales. Hemos analizado, coronel, el Plan Nacional de Lucha contra las Drogas planteado por Devida para los años 2017 al 2021 y nos damos cuenta que no se destina presupuestos millonarios para precisamente llevar a cabo los tratamientos, para que existan instituciones que se encarguen de los tratamientos. Las familias llevan solas el costo de un tratamiento. No existen centros especializados para las rehabilitaciones. Las familias están acudiendo a amarrar a sus pacientes, a sus familiares, quién sabe golpearlos, ante tanta desgracia que se vive. ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado peruano a través del gobierno respecto a esta terrible realidad? Mire, en primer lugar, hay que focalizar los roles, ¿no? De que cada entidad, todas las entidades que están vinculadas a este problema, a la vez están desvinculadas, porque no hay una gran articulación. Entonces, lo que yo decía al comienzo, ¿no? Esta fase, la fase más importante y que atañe a la familia, es la fase precisamente del consumo. Ahí es donde debe de atacarse con políticas públicas. Esa es la parte, digamos, más importante, porque la parte que es anterior, vale decir, a la comercialización, a la producción, le atañe a otras entidades que ya tienen sus roles Pero si esas totalmente... entidades no están cumpliendo con su función, no están dando resultados, no caen los peces gordos, no disminuye
el cultivo de hoja de coca. Y eso lo tiene que saber el ciudadano. Pero es que acá hay No, una cosa muy clara. Se comercializa, sale del Braen, ¿no?, cocaína para el mundo. Entonces, si nada de eso está funcionando, Es que es parte de la economía. O sea, una lucha frontal, por ejemplo, no la vamos a ver por una sencilla razón. Y esto definitivamente no es un ataque sin razón, digamos, sin fundamento. El narcotráfico es parte también de la economía nacional. O sea, y lo reconoce el mismo De Vida, porque De Vida, en uno de sus objetivos específicos, es hacer una reinserción de la economía precisamente de la gente que se ocupa de estas actividades. Entonces, sí reconoce que el narcotráfico es una actividad en donde la economía nacional está basada. Por eso que Bolivia no está muy bien al punto de vista económico, porque el presidente Morales es mejor presidente que el presidente Kuczynski. No, es debido al narcotráfico. O sea, el narcotráfico es una fuente que sostiene la economía en Bolivia. Entonces, ¿qué le vamos a exigir? ¿Qué le vamos a exigir a un gobierno que nos explicite políticas públicas si el presidente Kuczynski... Ahora, yo quiero pensar bien. Yo quiero pensar que quien le hizo el discurso se olvidó, o no sé qué le pasó. Porque no es posible que en el discurso de 28 de julio él no comentó nada sobre el narcotráfico. O sea, para él no sucede nada en el Braen con respecto al narcotráfico. O sea, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿cuál es la lectura que debemos tener entonces? ¿Desde el Estado no se hacen los locos? ¿O se olvidaron de poner eso en el discurso de orden? Esa es una llamada de atención al presidente Pablo Kuczynski, pero también creo que la llamada de atención debe extenderse. ¿Cómo aprobar este plan nacional de lucha contra las drogas, que partiendo por el nombre creo que ya es equivocado? Porque creo que lo que hay que combatir es el narcotráfico. ¿Cómo aprobar un plan que no se traza metas ambiciosas? ¿Cómo aprobar un plan que trae una realidad nefasta, como haber establecido que en el Braen solamente hay 500 policías, 22 comisarías, y no haber por lo menos devuelto, rectificado este plan tan carente? Y cómo mantener a una jefa de Vida que la verdad no está haciendo un papel correcto en la lucha contra el narcotráfico. Pues este es un instrumento, realmente es un instrumento declarativo para llenar espacios. Y yo supongo que lo único que les ha faltado es hacerlo pues empastado y en papel cuché, ¿no? O sea, porque eso es lo que les ha faltado. O sea, es un documento realmente que les sirve a ellos de instrumento para seguir unos lineamientos que bien ellos mismos reconocen de que las metas no se alcanzan. Y no se alcanzan porque, fíjese, doctora, no solamente está en diseñar estrategias. Es más, mañana usted mismo puede diseñar una estrategia paralela a la estrategia del gobierno y la presenta, posiblemente. Y supongo que en esa línea está. El problema no es diseñar estrategias, el problema es implementarlas y operativizarlas. Ese es el problema. Y articularlas. ¿Qué papel cumple? Eso no hay. ¿Qué papel juega la corrupción en estos resultados nefastos que ponen en riesgo la defensa nacional, pero que principalmente afectan a la ciudadanía? Ya que mencionó la defensa nacional, porque no solamente es el tema de la seguridad y la defensa nacional, sino ya va más allá, va un tema de carácter político, social, dentro de la estructura política del Estado. El narcotráfico penetra a el poder del Estado, penetra organismos constitucionales autónomos, organismos públicos, Fuerzas Armadas, Policía. Fíjense acá, este documento es de septiembre del año 16. ¿Y de qué se trata? En este documento un congresista de Fuerza Popular precisamente se dirige a la congresista León en su condición de presidente de la Comisión de Defensa. ¿Sobre qué? El ejército había hecho unos contratos con una empresa colombiana, Rosé, de manera que se puedan instalar 9 bases contrasubversivas temporales y que iban a servir como parte de la estrategia para combatir tanto los remanentes de Sendero Luminoso y narcotráfico. Sin embargo, por inoperancia, ¿no?, ineptitud en todo caso de los mandos que no supieron negociar bien este contrato, tuvo que este contrato ser resuelto. Pero
¿Dónde va la afectación? ¿Dónde se afecta con esta resolución de este contrato? Es que la estrategia no fue implementada por culpa de una mala, digamos, implementación de un contrato. Pero ¿quiénes pierden? Pierde el país, porque esas bases contrasubversivas temporales no fueron instaladas. ¿Pero pierden por la corrupción o pierden solo por la ineficacia? No, inoperancia y corrupción. Inoperancia y corrupción, porque esto hasta las finales hicieron pagarle a esta empresa, ¿no?, por un contrato que realmente ni siquiera lo llegó a cumplir. Porque entonces, tenemos hay corrupción, ¿no? Coronel Zapata, en el Brain, de los esfuerzos de instalar bases, de los esfuerzos de implementación, pero vemos, por ejemplo, cómo es que se ha gastado montos millonarios en la contratación o adquisición de bienes, en las cuales se cotizaba una cocina que en el Perú cuesta 300 soles y que la compraron a Colombia a 3.000 soles. ¿Qué está sucediendo en el Brain? ¿Por qué no existe la reacción de sus propias autoridades? ¿Por qué, si la necesidad es tan urgente, porque no podemos dejar de reclamarle al gobierno que no atiende al problema del narcotráfico como su principal problema? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no han cambiado las cosas como ocurrían en el gobierno del señor Ollantumala en este nuevo gobierno? ¿Acaso no hay voluntad para luchar con estos flagelos? Parece que no solamente no hay voluntad, sino tampoco no hay recursos. O sea, no hay ni voluntad ni recursos. Pero ya que tocó el tema de los presupuestos de inteligencia, y supongo que se refiere a una denuncia que también hizo Panorama respecto a los malos manejos con los presupuestos de inteligencia. Entonces, ¿cómo van a dar logros? ¿Cómo van a haber logros en el Brain si vulgarmente hablando, o sea, se tiran los recursos de todos los peruanos, ¿no?, para fines personales? O sea, los recursos del Estado se convierten en fuentes del origen de muchas fortunas, de mucha gente que está pues totalmente desconectada con la identidad nacional, que está desconectada con los valores. Hoy en día, ¿no?, vemos que el responsable del Brain en el año 2015 es el inspector general del Ejército, ¿no?, el general Astudillo. Y sin embargo, el general Astudillo ha salido airoso en el Tribunal Militar Policial y solamente se están abocando a quién se robó el legajo que llegó a Panorama. No, hay que ocuparse de la corrupción. Como tal, ¿quiénes son los corruptos? ¿Quiénes son los que se roban la plata de inteligencia? De eso se trata. La Comisión de Defensa también ha establecido el gasto irregular del presupuesto en inteligencia. Coronel Zapata, vamos a recibir llamadas de nuestro público. Esperamos las llamadas al 251-9422, al 467-4499. A ver, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Señora Jenny Vilcatoma, muy felicitaciones. Gracias. Lo mismo que el coronel. ¿Desde dónde nos llama? Exitosa, que le ha dado esta oportunidad de tener un programa en Muchas Exitosa. gracias. Yo como peruana le quiero decir, usted está en la contracorrupción, ¿no? Pero eso, usted, el señor Camacho, varios peruanos queremos tumbarla. Pero eso también depende del Congreso, que promulgue leyes fuertes. Leyes fuertes con los individuos, tanto con los narcotraficantes como los inseguridad ciudadana. Porque prácticamente de ellos depende. ¿A qué se sientan? Promulgar leyes y el señor Kuczynski que lo firme. Pero el señor Kuczynski no le importa el Perú. A ningún político, desgraciadamente, no le gusta el Perú. Lo que vienen es a posesionarse, a llenar sus bolsillos, a dar a sus amistades el Perú y vender por partes el Perú. Yo creo que esto basta, señora Vilcatoma, que todos los queremos. Lo que pasa es que tenemos que salir a las calles como peruanos y no debemos ser humillados, ultrajados, como lo que hizo la ministra de Educación con los profesores. No debemos, todos debemos de salir a la calle, pidiendo bien que sea bien la programación del Perú, pero todos los políticos pitucos, que no son lentamente peruanos, vienen a destruir el Perú. Y yo le agradezco muchísimo, señora Vilcatoma, que tome parte, igual que al señor Camacho, que está contra la corrupción. Pero 2010 no vamos a poder tumbar la corrupción, porque la corrupción está en los Muchas gracias, señora. Estamos con Erika Rado, desde La Videna. ¿Aló? Bien, en estos momentos se han abierto las puertas de La Videna y precisamente el bus que transporta al seleccionado peruano de fútbol está saliendo ya en medio de los gritos de los hinchas de la selección peruana, que precisamente están aquí para dar su respaldo al seleccionado de fútbol nacional, para poder pues enfrentar con garra este encuentro contra Colombia.
escolta policial correspondiente para poder, pues, escoltar precisamente al bus hasta el hotel. Entonces está operando el seleccionado nacional. Ellos ya han culminado sus entrenamientos en horas de la mañana y ya pues van a regresar al Swiss Hotel para esperar en esta concentración hasta el encuentro del martes con el seleccionado de Colombia. Es la información entonces desde la Videna. Parte ya el bus que transporta al equipo de fútbol nacional de la selección de Perú para este encuentro que se trae el martes con Colombia. Adelante con ustedes en el estudio. Gracias, Erika, por la información. Creo que no podemos ser ajenos a esta emoción. Tenemos la posibilidad, Coronel Zapata, de llegar a Rusia 2018. Realmente, de hecho que vamos a llegar. Este martes tenemos que recibir ese regalo de la selección. Tenemos que recibir un triunfo, definitivamente. De todas maneras. Bueno, continuamos. Lo que nos decía la señora que llamó hace un momento es la indignación generalizada. Esa pérdida de esperanza en la clase política, pérdida de esperanza en las autoridades. Obviamente, si es que los resultados son tan nefastos como el que estamos tratando respecto al narcotráfico, ser los primeros productores de cocaína para el mundo, no sé qué situación peor podríamos esperar. En tanto, Coronel Zapata, en tanto el cultivo de hoja ilegal de coca continúe, siga subiendo, porque este plan simplemente no está destinado a luchar contra el narcotráfico. En tanto los insumos químicos sigan transitando y obviamente por la corrupción que debe operar en los lugares donde se supone tienen que controlarlo e impedir el paso, en tanto la producción, los laboratorios proliferen sin ningún tipo de control, en tanto las avionetas puedan ir y salir del territorio peruano cuantas veces le dé la gana y como les dé la gana. ¿Qué va pasando con las familias peruanas? ¿Qué quiere decir? Que día a día deben aumentar los adictos en el Perú, día a día tienen que estar en riesgo todas las familias del Perú. Es lo que nosotros queremos entender y es urgente atender esta necesidad, coronel, porque cuántas familias viven día a día, ¿no?, de manera oculta, en secreto, este drama, sin entender que el responsable es el gobierno, pues no está cumpliendo con esa meta del Estado de proteger. Si no hay narcotráfico, si se reduce la hoja de coca, si se reduce el tránsito de los insumos químicos fiscalizados, si se reduce la comercialización, obviamente el tráfico va a reducirse y obviamente la población, los niños, la juventud se va a ver menos, ¿no?, propensa, o el riesgo disminuirá de manera proporcional. Pero si no disminuye, ¿qué esperamos, coronel? ¿Qué es lo que va a suceder? Por supuesto. También hay que entender también y precisar que el narcotráfico, o en todo caso el problema mundial de las drogas, ¿no? Porque seguramente por eso es que ellos le llaman Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, toda vez que el patrón americano orienta, ¿no?, a establecer y diseñar estrategias de lucha contra las drogas. Posiblemente lo hayan tomado como referencia. Pero aquí hay que tener algo muy puntual. O sea, no vamos a eliminar la amenaza del narcotráfico, como usted lo ha establecido, doctora. Se trata precisamente de atenuar los efectos negativos. Usted mismo lo ha dicho. Si logro de que los cultivos ilegales sean reducidos, entonces habrá pues menos producción. Al haber menos producción, habrá menos droga. Y al haber menos droga, pues tendremos menos familias afectadas en el país. O sea, es una consecuencia, ¿no? Es una situación, es una amenaza transversal. Entonces, donde aumente, a la final es el fin último, ¿no?, que es la persona humana. La familia peruana es donde va a haber la afectación. Y ¿no?, las personas más pobres, porque ¿cómo afrontan las familias más pobres este drama, coronel? El Estado se ocupa medianamente de ellas. O sea, a las finales Existen cada familia. políticas públicas, existen tratamientos por parte del Estado, existen centros de rehabilitación del Estado que puedan brindar rehabilitación. Sí existe, o sea, sí existe definitivamente. De parte del Estado, subvencionado está por el Cedro, Estado. ¿no? Está Cedro, pero definitivamente no con ese vigor, para afrontar en forma total. Pero no no es algo existen mínimo albergues realmente. a nivel Es nacional. mínimo, ¿no? No, a nivel nacional no. existen, o sea, no se ve. Porque estos problemas No se ve. llegan a todo el Perú. Estamos recogiendo los datos alarmantes que parece que no inmutan a la presidenta de Vida, a esta institución que es la encargada de dirigir las políticas ente públicas.
¿no? La Estrategia Nacional de la Lucha contra el Narcotráfico se establece que 1 de cada 6 personas a nivel mundial reciben tratamiento, que 12 millones de la población mundial consumen drogas por inyección, 6 millones viven con hepatitis C y 1.6 millones vive con VIH. Y que el número de muertes relacionadas al consumo de drogas para el 2014 fue de 207.400 personas. Es decir, 43.5 muertes por millón de personas entre 15 años y 64 años. Es terrible esta estadística, pero sin embargo no encontramos metas ambiciosas en este mismo plan que especifiquen, por ejemplo, que se va a invertir dinero para reducir, ¿no?, la cantidad de personas, de jóvenes estudiantes escolares y universitarios que son víctimas de las drogas. Porque aquí debemos decir, son víctimas. Esta es una adicción a la cual es una amenaza que está solo, ni siquiera yendo muy lejos. Claro, saliendo, o sea, está en la prohibición, ¿no? O sea, ¿cómo hago para que el niño, los jóvenes sean escolares, secundaria o los universitarios no tengan acceso? Pues ahí tiene que haber una labor definitivamente desde el nivel local, ¿no? Porque acá es una jornada donde entran a tallar también los gobiernos regionales, los gobiernos locales. O sea, esta es una tarea de todos, es un sistema, ¿no? Así es. Hemos recibido muchas comunicaciones del BRAEN, ¿no?, de ciudadanos que se vienen comunicando, que buscan mandarnos información, que nos están dando datos muy importantes. Y ellos nos dicen, no tenemos carreteras, no tenemos puentes. El alcalde acude a pedir presupuestos para nuestros puentes, para nuestros colegios, y no les dan. ¿Cuál es la razón para no darle presupuestos en el BRAEN para el desarrollo, coronel, si es que son el primer productor de cocaína en el mundo? Porque ¿cuál es la lógica? En eso mismo caemos. ¿Dónde está la voluntad política? En eso mismo caemos porque en ningún momento, por ejemplo, estamos estableciendo, digamos, una estrategia solamente de corte militar para afrontar ya sea a los remanentes de sendero o en este caso al narcotráfico, ¿no? Sino estamos hablando de una estrategia integral donde entra a tallar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con infraestructura, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, produce, o sea, acá tiene que haber una concertación de todos los ministros del Estado, no solamente es un tema castrense, ¿no? Es integral, ¿no? ¿Cómo se entiende que a pesar de tener que ser integral, todas esas instituciones no articulan, no tienen resultados? ¿Acaso el narcotráfico no ha logrado ya insertarse dentro de todo el aparato público para dejar de luchar contra las drogas, dejar de hacer y que precisamente prolifere como está proliferando en nuestro país? Bueno, sin dar una apreciación apresurada, pero definitivamente el narcotráfico sí ha penetrado, la organización estatal, el aparato estatal ha sido penetrado por el narcotráfico, si no se entendieran muchas cosas. Por eso que nunca se capturan los peces gordos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todo pues está conversado. ¿Cuántos sobres circularán mensualmente en las autoridades que tienen que ver con este flagelo, no? Pero tampoco tenemos información de esos policías, que por ejemplo desde la Policía Nacional podrían estar incurriendo en actos de corrupción. Tampoco tenemos información sobre el Ministerio Público, porque no vemos denuncias que lleven a cabo o que sigan, investiguen a esos, digamos, cabecillas de las organizaciones, claro, o a los peces gordos, aquellos que están liderando los cárteles, porque no podemos negar que en el Perú hay cárteles, están operando cárteles. Por supuesto que hay cárteles en el Perú. Obviamente, si somos los primeros productores de cocaína para el mundo, obviamente... No lo repito por repetirlo, sino la misma policía en sus resúmenes anuales que hace con respecto a la gestión de policía, ellos hablan de las capturas de organizaciones criminales. Ellos capturan anualmente un promedio de 50 organizaciones criminales. Yo digo, en los últimos 5 años han capturado 50, o sea, 5 por 5, 250 organizaciones criminales. ¿Tengo entendido que han capturado? ¿O debo entender que son capturadas y salen otra vez a la calle y se reactivan? Así es. ¿Cómo se puede entender esto?
Muchas gracias, su presencia ha sido muy importante. Yo creo que podemos hablar de políticas públicas e instituciones, pero es muy importante hacerle entender a la ciudadanía que estamos siendo víctimas de este flagelo porque los gobiernos no están cumpliendo con su deber. Muchísimas gracias. Esperamos su presencia en otra oportunidad para poder tocar más a profundidad este tema. Muchas gracias, Muchísimas gracias por la invitación.